Ser podcast. ¿Pero usted sabe lo que es ponerse luego a lavar la ropa de 6? Hace 50 años era un privilegio dejar de lavar a mano y empezar a lavar a máquina. Lavadora debe ser Coimbra. Después se sofisticaron los hornos, las neveras, los robots de cocina. Calentador y frigorífico Coimbra. Confianza en el hogar. Y cuando parecía que estaba todo inventado con el boom de la air fryer, Cambia de aires y cocínate esto. O esto. ¿Qué tal esto? llegó la IA. Crónica 24/7. En este reportaje de Crónica 24/7 te diseñamos el hogar del futuro con inteligencia artificial. Eva Aguado. Que el futuro del hogar es cada vez un futuro más inteligente. Tiene aspiradoras que suben escaleras. Lo cual hace que ya no sea necesario tener diferentes robots por planta, sino que ya un único robot O robots en casa nos puede que limpiar. quitan los trastos de en medio. Todo eso entre otras muchas cosas Episodio 193. que parecen de una película de ciencia Nos va a ficción. ayudar a mantener el hogar ordenado, recogiendo desde juguetes de los más peques hasta zapatos que se quedan tirados por la casa. Robots en el salón. Llega el futuro del hogar. La ciudad de Berlín ha acogido esta semana la Feria Tecnológica IFA, un evento multitudinario al que acude cada año gente procedente de todo el mundo en el que podemos descubrir las últimas novedades centradas en el campo del hogar. Por David Justo. Novedades centradas tanto en el presente de nuestras casas como en el futuro más inmediato, con ideas completamente revolucionarias para facilitarnos el día a día todavía más. Y después de días y días de pateo, en los que he visitado decenas de expositores, entiendo que el futuro del hogar pasa por 5 puntos fundamentales. Puede que los robots ya estén entre nosotros, pero vamos hacia un futuro en el que tendrán todavía más protagonismo. Robots que te preparan la comida, que te limpian las ventanas y que te dejan el suelo impoluto gracias a la inteligencia artificial y a los primeros brazos robóticos del mercado. Sobre ellos nos habla Álvaro Martínez, PR Manager de Roborock en España y Portugal. Desde Roborock tenemos una visión muy clara del futuro de la limpieza del hogar. Este pasa por 3 vertientes principales. Primero, dispositivos más y más inteligentes, potenciados por inteligencia artificial, capaces de reconocer cada vez mejor el entorno y tomando decisiones en tiempo real basadas en datos. Segundo, dispositivos totalmente interoperables. Muchos de nuestros productos ya se han adherido a esta vertiente con la integración del protocolo Matter, que permite conectarlos con otros dispositivos del hogar. Y tercero, dispositivos multitarea, capaces no solo de limpiar, sino de realizar más tareas del hogar. Un ejemplo claro es nuestro Saros Z70, que no solo es capaz de limpiar tu casa, sino que también actúa como un asistente del hogar, al poder recoger y organizar diferentes objetos de tu casa. Al final estamos en un sector que no deja de crecer e innovar año tras año. Todo eso es porque el usuario cada vez más deja la limpieza en manos de empresas tecnológicamente punteras como lo es Roborock. De hecho, hay algunos robots que incluso han aprendido a subir escaleras. Al igual que Roborock, Dreamy es otra de esas compañías que han demostrado que el futuro de los hogares pasa por la inteligencia artificial. Todo ello a partir de un sinfín de innovaciones que nos muestran el impacto directo de esta nueva tecnología en los electrodomésticos del día a día. Así nos lo cuenta Fátima Moreno, PR de Dreamy en España y Portugal. Desde Dreamy creemos que el hogar del futuro será, sin duda, un hogar hiperconectado, inteligente y automatizado. Su corazón va a estar en una app desde la que podemos controlar todo y esta hiperconexión va a tener un objetivo claro, que será hacer la vida de las personas muchísimo más fácil y cómoda, evitando que perdamos tiempo en tareas cotidianas como la limpieza o la organización del hogar del día a día. Para mí un ejemplo perfecto del hogar del futuro es la familia Dreamy Cyber que hemos presentado en esta IFA en Berlín. Tiene 2 miembros. Con CyberX, el futuro de la limpieza incluye robots capaces de subir escaleras de hasta 25 centímetros, olvidándonos de las dificultades de limpiar en varias plantas en un hogar. Y por otra parte, Cyber 10 nos va a ayudar a mantener el hogar ordenado, recogiendo desde juguetes de los más peques hasta zapatos que se quedan tirados por la casa. En definitiva, creo que el hogar del futuro nos va a regalar tiempo libre de calidad y eso es algo que no tiene precio. Y ya no es solo que estos electrodomésticos sean completamente autónomos, sino que también serán capaces de realizar varias tareas al mismo tiempo. Mientras que Roborock ha presentado una lavadora secadora que guarda un robot aspirador en sus entrañas, Anker ha sorprendido con su Soundcore Nebula X1 Pro, un potente sistema de sonido que cuenta con un proyector e incluso 2 micrófonos, tal y como nos cuenta Laura Anós, Brand Marketing Manager de Anker.
Desde Anker Innovation estamos totalmente convencidos en la idea de que el futuro del hogar es cada vez un futuro más inteligente y esto lo podemos comprobar viendo nuestros productos. Si somos unos amantes del audio y del cine, posiblemente muy pronto podamos montarnos nuestro propio cine en casa con el Soundcore Nebula X1 Pro. ¿Esto qué es? Pues es simplemente un proyector que tiene incluidos diferentes altavoces, pero son removibles, lo cual hace posible que tú mismo puedas distribuir esos altavoces y crear tu propio ambiente de audio. Con lo cual está más que claro que el futuro hacia el que vamos, con todos los dispositivos a nivel creativo, limpieza, etcétera, es todo hacia un mundo más inteligente. Los electrodomésticos serán tan inteligentes que incluso serán capaces de ahorrarte una gran cantidad de tiempo en el día a día. Empresas como Moba y PetGuru han presentado sus comederos inteligentes con reconocimiento facial para darle a cada mascota lo que le toca en cada momento. Y también areneros que se limpian de forma automática para que no dejen ningún tipo de olor en casa. Y si eres de los que dejan a su mascota bastante tiempo sola en casa, también hay empresas como Switchbot que han creado compañeros robóticos con los que pueden pasar el día. Sobre la automatización de los servicios nos habla Santiago Moreno, creador de contenido del canal de YouTube TouchGround. Mi primera experiencia en la IFE de Berlín ha sido todo un descubrimiento. Lo que más me ha impresionado es cómo la inteligencia artificial está entrando en el hogar de una manera muy práctica, sobre todo en la limpieza y el mantenimiento. Y es que estamos viendo marcas, tanto emergentes como consolidadas, que apuestan por automatizaciones mucho más avanzadas, robots que ya no solamente limpian el suelo, sino que gestionan todo el proceso desde vaciarse solos hasta programar rutinas según nuestros horarios. Incluso hay sistemas capaces de coordinarse con otros electrodomésticos para mantener así nuestra casa casi sin intervención humana. Creo que el futuro del hogar pasa por esa idea. Es un espacio que se adapte a nosotros, que aprenda de nuestras costumbres y que nos ahorre tiempo y energía en las tareas más pesadas, haciendo así nuestra vida, yo creo, más sencilla y sobre todo más cómoda. Lo mejor de todo esto es que son aparatos completamente personalizables. En la feria hemos visto cargadores reconvertidos en auténticos Transformers o incluso altavoces inteligentes que se mimetizan con tus personajes de anime favoritos para ayudarte con las tareas diarias. Y para hablar sobre personalización, contamos con Pedro Alves, editor jefe de OneTech. El IFA 2025 nos ha dejado claro que ya no solamente es necesario buscar productos tecnológicamente más avanzados a nivel de hardware. Ahora mismo lo que las empresas buscan, donde realmente se están centrando, es en utilizar la inteligencia artificial para ofrecer productos que se adapten a sus usuarios, productos que aprendan de las costumbres del usuario, productos que sean capaces de reconocer incluso su entorno y adaptarse para ofrecer una experiencia más completa, una experiencia más específica para cada usuario. Tenemos productos que son capaces, pues desde frigoríficos que son capaces de reconocer qué tienen en su interior para poder ofrecerte alternativas de recetas que puedas hacer con ellos, hasta robots aspiradores que son capaces de reconocer qué tipo de suelo tienes, saber si en un momento concreto tienen que utilizar más detergente o menos detergente, si necesitan utilizar agua caliente en un punto concreto para una limpieza más profunda. En resumen, son productos que cada vez buscan más afinar la experiencia, afinar sus servicios para un usuario concreto. Ya no es una experiencia generalista donde todos obtenemos el mismo resultado, sino que son productos que se focalizan con un usuario determinado en sus costumbres, en sus preferencias, para ofrecer una experiencia más específica, acorde a los gustos y acorde a las necesidades de un usuario concreto. Por lo tanto, el hogar del futuro pasa por la automatización de los servicios y unos robots cada vez más avanzados que te permitirán disfrutar de los tuyos, que al fin y al cabo es lo más importante. Todo ello gracias a un sinfín de aparatos personalizables al extremo que te permitirán cubrir tus necesidades básicas e incluso alguna que otra más. Crónica 24/7. Si alguna vez su ave llega con más de 5 minutos de retraso... Hubo un tiempo, hace ya muchos años, en el que Renfe podía sacar pecho por su puntualidad. Le devolvemos el importe total de su billete. Pero la llegada del tren en hora ya es cosa del pasado. Cuando no es por una razón... Nos comunicaban que habían robado cable, que es por otra. Ha habido problemas de suministro eléctrico otra vez, de la catenaria o no sé qué. O si no, porque por la misma vía por la que antes circulaban solo los trenes de Renfe, ahora viajan... Entra en Wigo.com. Otras dos compañías más. Irio. La italiana Irio y la francesa Wigo. En este reportaje de Crónica 24/7 pasamos revista al tren en España. Según los últimos datos, el 15% de los trenes de larga y media distancia llegan con un retraso superior a los 15 minutos. ¿Por qué?
¿Cuánto pesan en el caos ferroviario las lluvias torrenciales, los incendios, la vía sobreutilizada o las averías en los trenes más antiguos? Pasajeros de Barcelona pueden pasar, el resto se tiene que hacer a un lado. De la estación al enfado, detrás del caos ferroviario. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Por Edu Hernández. Estas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, contrastan con lo que se está viviendo en las vías. Se ha retrasado el tren 50 minutos de su salida. No han montado en el tren. Sí que es cierto que no han comunicado que el retraso debido por problemas de la infraestructura y demás. Y nada, esto se ha demorado 50 minutos. Hemos sido muy precavidos y veníamos con mucho tiempo. Esperemos que no, llegará a tiempo las vacaciones. Pero tiene pinta que vamos con retrasos. El ferrocarril no para de batir récords, viajeros, frecuencias, precios a la baja, pero la calidad percibida por los viajeros es cada vez peor. Una hora y que no sabían cuándo iba a ser, al final fue solamente una horita que... Solo en Renfe, por ejemplo, la puntualidad de los trenes se valoraba con un 8,5 en 2022 por parte de los viajeros. Ahora esa cifra ha bajado al 6,8, pero hay más operadores que también son parte del ecosistema, como Wigo o Irio, un ecosistema que ahora mismo está totalmente revuelto, con incidencias, trenes que llegan tarde, viajeros que se quedan tirados en la vía durante horas. Todo esto ha creado una percepción cada vez más generalizada de que el ferrocarril no es fiable, que estamos en pleno caos ferroviario. Pero ¿qué hay de verdad detrás de esas dos palabras? Caos ferroviario. Pues esto es una cuestión con varios vértices que vamos a analizar. Empecemos por las incidencias. Venimos de unos meses marcados por los incendios que inevitablemente han condicionado la circulación ferroviaria. 23% de incidencias no relacionadas ni con el gestor de la infraestructura ni con los operadores del material rodante. El verano pasado hubo 25 trenes que sufrieron un incendio al margen de las vías, afectando a 18.000 viajeros. Este año la cifra alcanza los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un 622% más. Además, los datos recopilados por la SER de los avisos que Adif hace en X señalan que en agosto hubo 140 incidencias en toda la red. Es un 26% más que hace un año. El 18% de esas incidencias fueron causadas por el fuego. Si quitamos ese factor, el aumento sería solo del 8,5%. Aunque los datos dicen que sí, que hay más incidencias, en Adif el diagnóstico hasta ahora era otro. Ángel García de la Bandera es su director de tráfico. Al menos tienen más impacto social. Quizás eso también combinado con que hay más usuarios. Lo que sí podemos decir es que hay una mayor percepción social de estas incidencias. Los datos nos dicen que efectivamente tenemos más problemas en el día a día cuando cogemos un tren, pero no podemos olvidar que desde la liberalización los tráficos se han disparado con la entrada de Wigo e Irio. Antes de que llegaran, en España teníamos 76 frecuencias diarias. Ahora tenemos unas 118. Si en 2023, por ejemplo, entre Albacete y Alicante circulaban entre 20 y 40 trenes al día, en 2024 han llegado a ser entre 40 y 60. Hay más tráficos, es decir, más que los que había pues antes del COVID en 2019, cuando solo había un operador. Así que a más trenes hay mayor probabilidad de que ocurra un problema y termina tocando a más viajeros. Todo esto tiene un efecto evidente en la puntualidad. España es el cuarto país de Europa en este sentido, con un 84% de puntualidad. Solo en Renfe tuvimos un 32% de trenes que sufrieron algún retraso en agosto. En Wigo y en Irio las tasas de puntualidad rondan entre el 82 y el 85%, pero no tienen tantas frecuencias y rutas como Renfe, que saca pecho de su capacidad. Álvaro Fernández Heredia es su presidente. Ocupamos el primer puesto en ser la empresa del mundo con menos cancelaciones y supresiones de servicio. Nosotros, aun con incidencias, nos responsabilizamos de nuestros viajeros hasta el último minuto. ¿Y de dónde vienen todas estas incidencias, tanto en la infraestructura como en el material rodante? Pues aquí entran en juego otros factores. Ricardo Insa es profesor de ferrocarriles de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues hay que intervenir en infraestructuras, por supuesto, hay que intervenir en material, hay que comprar material. No sirve de nada intervenir en una cosa y no en la otra. Sobre el material rodante, el ministro lo tiene claro. Hacen falta nuevas unidades. Desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de cercanías. Desde el año 2010 no entra o no entraba, hasta el año pasado, ningún tren de media y larga distancia. Tenemos que planificar una compra de flota, tenemos que hacer un plan de flota
que no se mueva a base de impulsos. Tanto es así que el mismo anticipa otros 3 años más de incidencias porque van a coincidir trenes que son viejos en sus últimos años de vida y que van produciendo más problemas con trenes nuevos que por su juventud también necesitan rodaje y producen problemas, como las más de 400 unidades que están por llegar a cercanías y rodalíes en los próximos meses. En recorridos de media y larga distancia es algo más complicado porque tenemos unidades en circulación como la serie 100 de Renfe que son de antes de los 2000, cuando se estrenó el AVE en España. Es cierto que se han ido manteniendo bien, pero ya es necesario renovarlas porque termina su periodo de amortización. La apuesta pasaba por un modelo en concreto, el Talgo Abril. Bienvenidos a Abril, el tren de muy alta velocidad y máxima capacidad con tracción Talgo, llamado a ser la referencia del modelo exportable de la alta velocidad española. Estrenado en mayo del año 2024 y con un historial de incidencias largo y para el recuerdo, ya desde el primer día empezó fallando. Y hasta que llegó el verano de aquel año, este tren produjo 479 incidencias. En un informe al que tuvo acceso la SER, de este tren se notificaron fallos constantes como problemas de tracción en los pantógrafos, ruido excesivo que todavía sigue a día de hoy, falta de estabilidad en los bogies y así otros tantos que han llevado a un envejecimiento prematuro del tren hasta tal punto que 5 de las 22 unidades que estaban circulando hasta hace unas semanas, en este caso eran de los servicios low cost de Ablo entre Madrid y Barcelona, han tenido que ser retiradas de la circulación. Esta era la apuesta de Renfe para competir con Wigo e Irio en estos años de liberalización. 30 trenes con un extra de asientos que permitían dar viajes a precios más bajos, la mitad de ellos con cambio de ancho para llevar el AVE a Asturias y Galicia. Y el origen de estos trenes está en 2015 y 2016. Como todos ustedes creo que ya conocen, la oferta ganadora ha sido la representada por Talgo. En definitiva, estamos hablando del mejor tren para Renfe. Evidentemente, este es el tren más moderno de cuantos puedan existir en el mercado. Con el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna al frente, se licitó y se adjudicó un modelo de tren, el Abril de Talgo, que todavía no existía, era un prototipo y que venía con una oferta económica que era un 43% más baja que el presupuesto anunciado. El fabricante vasco se llevó el pedido, pese a que sus competidores presentaron modelos de tren ya aprobados, al menos la mayoría, e incluso Alstom llegó a plantear dudas sobre el proceso de adjudicación. Aún así, y pese a todos estos peros, el Abril de Talgo se llevó la máxima puntuación del concurso. Es un tren que acabó llegando con varios años de retraso y que no ha tenido un buen resultado, lo que obliga a Renfe a tener que buscar alternativas inmediatas. Estamos trabajando en un plan de adquisición periódico de material rodante. Ayer mismo estuve, como es público, en Alemania, en Düsseldorf, visitando una factoría. Y nos queda el último punto, el mantenimiento, porque ahora tenemos más tráficos y el desgaste de la infraestructura es mayor. Hay fabricantes como Wigo que piden invertir más. En Valenzuela es la directora de la operadora. Hay que ir a un mantenimiento mucho más preventivo y no correctivo. No podemos esperar a identificar todos los puntos débiles de la red. Lo que se está haciendo es corregir la falta de inversión, no solo del anterior gobierno, sino también de los 4 primeros años del actual, que recordemos que estuvieron marcados por la crisis del COVID. La inversión cae drásticamente entre 2011 y 2013, un 65% en alta velocidad y un 59% en red convencional, y a partir de ahí apenas se va moviendo a lo largo de los años y no es hasta 2022 cuando se empieza a volver a invertir en ambas redes de verdad, con 1.553 millones en alta velocidad y 858 en red convencional. Si miramos el último dato, en 2024 se ejecutó una inversión total de 4.500 millones de euros entre ambas redes. Es un nivel de inversión global que no tocábamos desde el año 2011. La tendencia se repite precisamente con el gasto de mantenimiento, que cae un 30% entre 2010 y 2011 hasta los 662 millones y no es hasta 2021 cuando vuelve a remontar, marcando un récord de más de 1.000 millones en 2024. Estos son algunos de los aspectos que a día de hoy condicionan nuestro día a día cuando cogemos un tren, pero hay más. Tiene que ver con las obras que se están ejecutando, en la caída de la calidad del servicio ferroviario. Y lo único que nos queda al final es esto: pedir disculpas a nuestros usuarios. Así que habrá que esperar durante varios años para que la red se vuelva a estabilizar. Crónica 7. En el país con más tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, sí, en España, lo que le faltaba a los niños y las niñas, a los adolescentes y las adolescentes, era la pandemia. Fue una época muy complicada
para los niños y los adolescentes y que ha tenido consecuencias graves. Adriana Negueruela es especialista en políticas de infancia de UNICEF España y 5 años después del COVID-19 observa las secuelas que ha dejado el virus en la población más pequeña, más joven. El confinamiento y el cierre de los centros educativos, pues provocaron distanciamiento social y trajeron de repente el aprendizaje a distancia. Eso obligó a los niños a enfrentarse a unas realidades completamente nuevas, a la vez, ¿no?, que tenían miedo. En este reportaje de Crónica 24/7, diagnóstico y tratamiento de la población infantil y adolescente en España. Ante pequeños y pequeñas cada vez peor alimentados, cada vez más presionados y asustados por su futuro, una de las recetas de UNICEF: más dinero para cuidar su salud mental. Lo que se ve es que es necesario que los países inviertan en servicios de salud mental, en que hay que dar las herramientas para la gestión emocional de niños, niñas y adolescentes, también a las familias, hay que reducir el estigma y hay que promover relaciones positivas entre las familias y con los cuidadores. Cuando la juventud se apaga, la otra huella del COVID. Por Antonio Martín. Tienen menos satisfacción con su vida que antes de la pandemia, han empeorado sus notas, ven con más pesimismo el futuro, comen peor y tienen peores relaciones sociales. Ahora bien, también nos dicen que no nos estamos dando cuenta. Bea, 16 años. Y algunos de los elementos que provocan que nos sintamos más pesimistas es la falta de empatía. No nos tratan igual que un adulto o una persona más mayor, no nos sentimos igual de personas que los adultos. Sentimos que no nos entienden en muchos casos. Dicen que solo eres tú cuando hablas contigo y dialogas a solas. Dicen que solo controlas un 5%, que el resto es destino. Esa es una de las claves de los resultados de este informe de UNICEF. Su desilusión va acompañada de la sensación de que no se entienden sus preocupaciones o de que se les presiona demasiado. Álvaro, 12 años. Algunos se sienten presionados por las expectativas escolares o familiares y otros preocupados por el futuro o por motivos económicos, por el estado del mundo en general. La insatisfacción entre los jóvenes de estos países más ricos se extiende desde Canadá y Estados Unidos hacia Europa y llega a Japón o Corea del Sur. Recientemente la Comisión Europea ha celebrado un encuentro con psicólogas infantiles que subrayan que más allá de que vivan en sitios más favorecidos que otros niños, no hay que olvidar que siguen pasando por una edad complicada. El mensaje que reciben a menudo es el de eres joven, estarás bien, encontrarás tu camino. Pero a partir de ahí afrontan problemas y dificultades que hacen que no sepan cómo encontrar ese camino. Qué triste está el cielo, tan triste y azul. Qué triste el político vago y gandul. Qué triste nacer en Mosul, en Darfur. El primer efecto que se está generalizando después de la pandemia es el del deterioro de la salud mental. La depresión y la ansiedad han acompañado a los confinamientos, a los temores de sus padres y a los suyos propios. Adriana Negueruela, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Lo que se ve es que es necesario que los países inviertan en servicios de salud mental, en que hay que dar las herramientas para la gestión emocional de niños, niñas y adolescentes, también a las familias, hay que reducir el estigma y hay que promover relaciones positivas entre las familias y con los cuidadores. Bea subraya que este es uno de los aspectos menos vigilados por los adultos y cree que es un problema muy extendido en su generación. No existe, o yo entiendo que no existe, una real preocupación con la gente joven o los niños tienen un verdadero problema de salud mental, porque no nos damos cuenta que hay una verdadera epidemia y es muy importante controlarlo. Yo pinto mis días con calma, la paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando. En varios países demandan los jóvenes más atención psicológica en los propios centros educativos, como han explicado en el último estudio de la Hertie School de Alemania. Sufrimos estrés, agotamiento, falta de motivación, pero parece que nadie reacciona. Ni los políticos, ni los profesores, ni otros responsables de tomar decisiones. Tenemos mucha presión para rendir y eso, sumado a las crisis que hemos ido viviendo, nos hace temer por nuestro futuro. Necesitamos más psicólogos escolares para decir, tengo un problema y me gustaría hablar de él. La salud mental no es un problema de un individuo, es un problema estructural y así debemos abordarlo para prevenir, por ejemplo, la aparición del estrés. Alemania, tantas veces definida como la locomotora europea por su potencial económico, ocupa el 25º lugar en el ranking de felicidad mundial de los adolescentes. Un caso extremo se da entre los jóvenes de Japón, de Corea del Sur o de Turquía, donde más han incrementado los suicidios de menores de 26 años. Hasta 529 personas en este tramo de edad se
se quitaron la vida el pasado año en Japón. Kenki Kawano es profesor especializado en salud mental juvenil. Tenemos que asumir esta realidad. Las relaciones sociales de los jóvenes se están reduciendo, están cambiando. Internet es ahora el lugar en el que están, así que hay que ofrecerles ayuda online. Y también hay que enseñarles a rediseñar sus relaciones sociales, porque el número de estudiantes que además ya no considera su centro educativo como un lugar seguro no deja de crecer. La sed de mi mente me salva, buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus garras. Yo pinto mis días. Por tanto, el entorno escolar está en el punto de mira, puede ser escenario de acoso o de excesiva presión. Han aumentado, de hecho, tanto las ausencias de clase como los suspensos. Países Bajos, México, Colombia son países donde ya la mayoría de alumnos no tienen las habilidades básicas en comprensión lectora o en matemáticas. El confinamiento y el cierre de los centros educativos, pues provocaron distanciamiento social y trajeron de repente el aprendizaje a distancia. A la vez, ¿no?, que tenían miedo, que sentían ansiedad. Peor rendimiento escolar y una alimentación que, a pesar de que hablamos de países desarrollados, no es siempre la más adecuada, y eso ahonda también en insatisfacción con ellos mismos o en problemas de obesidad. Este siglo el sobrepeso en niños ha pasado del 17 al 28% en estos países, porcentaje que supera ya el 40% en Estados Unidos o en Chile, países además donde el ejercicio cada vez se ve más reducido por el uso generalizado de las pantallas. Hablamos con Ana Pereira, investigadora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios de la Universidad de Chile. Hoy en día los niños caminan menos, salen menos, por ejemplo, en zonas de inseguridad. Los chicos tienden a no jugar en las calles, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, el uso de pantalla en los últimos años, que ha incrementado enormemente. También sufren con más intensidad por problemas que las generaciones precedentes no han tenido en cuenta y que ahora ellos y ellas deben enfrentar sin aprendizajes previos. Also eco-anxiety. También detectamos lo que podemos llamar ecoansiedad, que ahora mismo está muy extendida en las generaciones más jóvenes. Todo ello afecta de manera muy intensa al futuro que esperan. Pero hay otro aspecto fundamental y que puede pasar desapercibido si hablamos de países desarrollados, y es la brecha económica. Incluso en estos países, los niños y niñas más pobres sufren más todos estos problemas, y en España, sin ir más lejos, como nos cuenta la experta de UNICEF. Es el país con una tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, y está solo un punto por debajo de la de 2014. También en Chile. La obesidad en Chile y la obesidad adolescente está muy asociado también a indicadores de pobreza. O sea, las con mayor pobreza tienen mayor obesidad. Y hasta en Estados Unidos, en una charla de la Asociación de Salud Mental de Chicago, Trace ha contado que vive en una zona rural donde los recortes de Donald Trump tienen efecto en la seguridad y en los planes de futuro de su generación. Yo necesitaba a alguien cercano, que estuviera ahí durante un tiempo prolongado, y ese es el reto ahora mismo en muchos lugares de nuestro país. Los niños y adolescentes de estos países piden, por tanto, también ayuda, atención y hacer realidad lo que la activista Greta Thunberg ha dicho en la sede de Naciones Unidas: Young people are unstoppable. Que la juventud es imparable. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Desde Dreamy creemos que el hogar del futuro será, sin duda, un hogar hiperconectado, inteligente y automatizado. Información, miradas. Ocupamos el primer puesto en ser la empresa del mundo con menos cancelaciones y supresiones de servicio. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. La salud mental no es un problema de un individuo, es un problema estructural y así debemos abordarlo para prevenir, por ejemplo, la aparición del estrés. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.